Eso es lo que dice la ley, muy difícil en la práctica. Y también preguntan si existe una ley que cobije al médico cuando se decide hacer caso omiso del consentimiento informado con las transfusiones sanguíneas. No. Entonces, hay dos escenarios: capaz legalmente e incapaz legalmente. En el capaz legalmente, la ley me dice, usted tiene que respetar la autonomía por encima de la vida y por lo tanto no puede transfundir. En incapaces legales, prima la vida por encima de la autonomía, luego transfundo. Luego sería un objeto y causa ilícita el transfundir a un adulto competente, capaz legalmente, que expresó por escrito ante testigos y notarios su voluntad, y en ese caso no hay ley que me proteja, porque precisamente lo que estoy haciendo es un ilícito, es un objeto ilícito y tendría responsabilidad civil, penal y ética por transfundir. Bueno, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta que teníamos relacionada con transfusiones. Entonces, si tienen preguntas que complementen esto, sería el momento cuando terminemos con esta respuesta. ¿Hasta dónde llega a ser una manilla, un collar, un tatuaje o un carnet un documento válido legalmente para impedir la transfusión de sangre en los testigos de Jehová? ¿Equivalen a documentos de voluntad anticipada? Esto me reivindica con el Anion Gap de la vez pasada. Yo decía, si yo no sé de Anion Gap no voy a poder hablar, no hay nada que hacer. Entonces, esta pregunta la hicieron hoy en clase. Entonces yo inmediatamente, yo tenía una intuición sobre la respuesta, pero bajé inmediatamente a consultar a mi asesor en el tema y vuelve y juega. Las directrices anticipadas de exoneración de responsabilidad de los médicos, es decir, el documento que ellos firman es la exteriorización de la voluntad que para el Estado colombiano es la que vale. Entonces yo le preguntaba a ella, entonces por ejemplo, lo que ustedes siempre me dicen, tengo un testigo de Jehová en el servicio de urgencias, está inconsciente, requiere con urgencia una transfusión sanguínea, y la esposa está al lado y me dice, doctora, él es testigo de Jehová. ¿Sí o no? Que es así como siempre me la plantea. Ella le dice, pues lamentablemente se requiere de la exteriorización de la voluntad por escrito, ante notario y por testigos. Por eso ellos son, ella me decía, somos absolutamente cuidadosos en llevar siempre con nosotros encima este documento, que es la directriz anticipada. Ella muy gentilmente me prestó el de ella y me dijo, mira, yo lo cargo siempre. Es más, ahorita que están hablando de terremotos, de tsunamis, de todas esas cosas, más nos insisten en portar nuestra voluntad anticipada, porque el verbal no es aceptado. Ahora, eso tiene un lado bueno, y es que si definitivamente tú estabas inconsciente, no había manera como probar lo que fuera aceptado por el Estado colombiano y te transfunde, eso no es pecado. ¿Sí me entienden? Entonces, en ese caso no había una carga desde el punto de vista moral para el testigo de Jehová. Lo mismo si el médico no sabe y lo transfunde, tampoco hay una carga. Tampoco si es un niño y lo transfunden, su familia y la sociedad no lo van a rechazar, porque en todo caso la familia expresó su voluntad, pero el Estado colombiano impuso otra regla. Con respecto a los tatuajes, que uno diría, pues ante notario y con testigos, ellos no se tatúan. Ellos no sé, y ellos son, por ejemplo, este caso, ella me decía, ese caso no sucede en la realidad, porque un testigo de Jehová siempre sabe que el riesgo de parásitos, y que por lo tanto los niños deben ir calzados, porque o si no van a tener anemias que van a obligar a transfusiones. Entonces ellos son absolutamente cuidadosos con respecto al autocuidado. Entonces un niño testigo de Jehová no lo van a ver ustedes descalzo en la tierra, porque ellos se cuidan de eso. Las manillas, que son exteriorizaciones de voluntad, por ejemplo en el caso de donación de órganos, soy donante de órganos, sí sirven en el caso de donación porque no se requiere la solemnidad que sea por escrito ante testigos y ante notario. Pero en el caso de negación de transfusión por testigos de Jehová, se requeriría la directriz anticipada con esas características que le dije. Luego no vale la manilla, no vale el tatuaje y no vale la cadena, ¿vale? Señor. Doctor, una pregunta, sí, digamos yo tengo un paciente, que es testigo de Jehová y es inconsciente.
Bueno, doctora, si tengo un paciente que es testigo de Jehová y es inconsciente, pero yo no sé que es testigo de Jehová, y pues se encuentra un familiar presente, y el familiar me dice que proceda con la transfusión, ¿caería algún tipo de, digamos, de...? Entonces, eso también alguien me lo preguntaba al final de la clase. Entonces, digamos, llega la señora inconsciente con su hijo, requiere con urgencia la transfusión. ¿Qué preguntas hace uno dentro de la primera identificación que hace del paciente? Nombre, edad, domicilio, y ¿qué más pregunta? Religión. Entonces, una de las cosas importantes que uno debe preguntar es ¿qué religión tiene? Y digamos que el hijo me dice es católico. Entonces yo supongo que no hay un dilema ético frente a la transfusión sanguínea, y le pregunto a su representante legal jerárquico si la puedo transfundir, previa información, y me dice transfúndala. Después no tengo responsabilidad jurídica, pero sí es muy importante que ustedes se acostumbren a anotar la religión de las personas dentro de los primeros datos de identificación. Porque yo ahí lo que entraría a decir es, perdóneme, pero es que no me dijeron que era testigo de Jehová, ¿cómo lo iba a presuponer? Y estoy partiendo de la buena fe del hijo en darme esa información. Nadie les va a pedir a ustedes lo imposible. Y ella tampoco se va a ir al infierno porque estaba inconsciente y su hijo hizo algo en contra de su voluntad. O sea, desde la perspectiva espiritual de ellos, eso no significa un daño moral para ella. Si por ejemplo tengo un paciente que llega en estado de embriaguez y... Es testigo de Jehová, ese sí es un giro inusitado. Y venía manejando un carro. No, pues en el caso hipotético de que eso pase, y el paciente en su estado de embriaguez me expresa que no quiere ser transfundido ahí. Pero recuerden ustedes que testigo de Jehová, no testigo de Jehová, una persona que esté embriagada no es competente. Entonces, si yo no tengo un familiar que pueda tomar la decisión por él, la tomo por él en el mejor interés. Así de sencillo. ¿Listo? En el caso de yo tener un menor de edad, o sea, muy chiquito, y los papás no están de acuerdo y hay un rechazo total, ¿yo cómo me involucro como médico? ¿Cómo así, Mayumi? O sea, es un bebé y los papás pero recuerda no que hacen el rechazo total. Rechazan al hijo después de la transfusión. Sí. Yo le pregunté insistentemente a la persona que les menciono que es testigo de Jehová si esos casos se ven, y me dice, no, Ana, nosotros entendemos que si a un menor de edad en contra de la voluntad de sus padres, pero por las disposiciones legales del país se le transfunde, eso no significa un rechazo del menor, porque sería como rechazar al que estando inconsciente lo transfunden, que tampoco lo rechaza. Entonces fíjense que uno tiene muchas preconcepciones frente a los testigos de Jehová que no son ciertas, que cuando uno se sienta a hablar con ellos, entiende la dimensión de los actos, de lo que puede hacer y no puede hacer. Entonces ellos no lo rechazarían. Digamos que en el caso donde el joven es el que quiere ser testigo de Jehová y los papás no lo son, pero si él tiene 17 años y está a 15 días de cumplir y digamos que necesita un tratamiento, él puede hacer que aplacen, Pues claro. pero eso no Un minuto escenario. Miren, eso es pensar poniéndose en el lugar del otro. Entonces ella me dice, doctora, ¿y si está a poquitos días de cumplir los 18 años? Y yo puedo posponer la transfusión, es decir, no tiene un carácter tan urgente, puedo buscar otras alternativas mientras que él pueda tomar la decisión. Yo haría eso. Si efectivamente puede esperar a que él pueda tomar la decisión, probablemente no lo obligaría. Lo que pasa es que seguramente ya no sería un caso de vida o muerte. ¿Sí me entiendes? Pero más allá de lo que está, de la pregunta concreta que estás haciendo, así tiene que aprender a pensar un médico. Desde los valores, las creencias y el proyecto de vida de su paciente, entendiendo el marco jurídico en que nos movemos, pero muchas veces buscar dentro de ese marco jurídico que no le produzca un daño moral al paciente. Está muy, muy bonita tu pregunta, me encanta. No, solamente un parte de tranquilidad. Son muy pocos los pacientes testigos de Jehová que requieren transfusión. Yo quisiera, genera mucho impacto esta discusión que ustedes están viendo aquí, o por lo menos todas las intervenciones
se dan en los hospitales, en los medios hospitalarios, y genera mucho impacto un solo paciente, así sea cada 3 meses, como los vemos. El doctor Yuri tiene más experiencia en la parte de urgencias, en urgencias perfectamente puede ser uno cada 2 semanas, pero en la hospitalización los vemos cada 3, cada 6 meses, que requiere transfusión, ¿no? Porque por supuesto tenemos múltiples pacientes que se hospitalizan que pertenecen a múltiples religiones, pero esta parte, para tranquilidad de todos, es muy contada, pero sí es interesante que ustedes tengan todo ese soporte científico, por supuesto, y ético, para que se enfrenten a las situaciones que se van a dar, pero es un parte de tranquilidad. Creo que, como hemos tratado en los otros casos, el problema es que hay que entender que el paciente es una persona y que tiene una religión y que esa puede influir en su realidad. Y lo que tenemos que aprender también de estas situaciones es que en la valoración, no de la patología, no del cuadro hemático que está, hay que entender que esta persona viene de un contexto cultural, social, que va a hacer que manifieste o no ciertas posiciones. Entonces creo que el aprendizaje grande de toda esta, digamos, curiosidad que se genera es, hay que tener en cuenta que los pacientes tienen un contexto sociocultural que puede determinar o no aceptar o no un tratamiento. Entonces lo importante que queremos que les quede también de este caso es el clic. No se les olvide que los pacientes tienen un contexto sociocultural, religioso, que puede incidir en lo que ustedes vayan a hacer. Entonces eso creo que es como para como cerrar. Si es el mayor de edad, que sea un anciano y es incapaz, pero están sus hijos y sus hijos son testigos de Jehová, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo hago yo? ¿Y él es testigo de Jehová? No. El anciano, sí, la persona mayor es testigo de Jehová. Entonces, recuerden ustedes, el escenario difícil sería persona capaz legalmente, con alteración de su competencia, en la cual los hijos no tienen la misma creencia. Ese sería el más difícil. Y ahí lo que uno diría es, ¿cuáles son los límites del consentimiento sustituto? Y el límite del consentimiento sustituto es lo que la persona haya expresado. Si ella expresó, soy testigo de Jehová, ahí les dejo mi directriz, los hijos no la pueden cambiar. ¿Listo? Si todos comparten la misma creencia es todavía más fácil, porque seguramente los hijos traerán el documento, dirán mi mamá o mi papá es testigo de Jehová, por favor no lo transfundan. Pero el concepto importante ahí es el límite del consentimiento sustituto, que son dos, esencialmente: lo que la persona haya expresado que quiera que se haga con ella, y el segundo, cuando uno no sabe qué quería la persona, lo único que uno puede hacer es el mejor interés desde lo técnico-científico. Bueno, entonces vamos a hacer un cambio drástico de tema. Vamos a irnos a una pregunta de biomédica, y es si los nematodos pueden interrumpir la producción hematopoyética en la médula ósea. Eso está como para Adriano Urbina. Gracias, buenos días. Bien, los nematodos por sí mismos no tienen un efecto inhibitorio de la hematopoiesis sobre la médula ósea, pero en este caso hay que tener en cuenta que existe una pérdida sanguínea crónica que lleva a deficiencia de hierro, y este es otro escenario. Cuando hablamos de la deficiencia de hierro como tal, aunque se desarrolle anemia y haya un estímulo para la eritropoyesis mediante la secreción aumentada de eritropoyetina, el hecho de que haya limitación de un factor, un sustrato que se requiere para la hematopoiesis, hace que esta hematopoiesis sea ineficiente. Esto técnicamente se conoce como eritropoyesis deficiente de hierro, y justamente por eso en los casos de anemia por deficiencia de hierro, el incremento que se observan no es el normal, que ocurre cuando sí existen adecuadas reservas de hierro. Yo tengo una
¿Cuál es el tratamiento ideal para este niño? Esa es una de las preguntas de... ¿Ahí viene? Sí, viene después. Entonces, me guardo la curiosidad. Hola, de verdad. Entonces, porque a mí me parece importante ver cuál es el tratamiento ideal de este niño. Entonces, doctor Suescu. Bueno, yo quiero también aprovechar y complementar un poco la respuesta anterior en cierta línea, y es lo siguiente. Hay que contemplar que el niño está sangrando, está perdiendo sangre por dos vías. Una es por la que está deglutiendo el parásito y otro por los puntos sangrantes a nivel de la erosión del intestino que deja cuando cambia de un sitio a otro. Ahora, como hablamos hace un rato, existen esos dos posibles parásitos dentro del grupo de las uncinarias, y el Ancylostoma duodenale deglute mayor cantidad de volumen sanguíneo que el Mecatron americano. Generalmente por parásito el Ancylostoma debe ser alrededor de 0,5 cc y el otro es 0,25. Entonces hay que también contemplar esa posibilidad, y dependiendo del número de huevos que se detecten en el examen de materia fecal, habría un estimativo de cuántos parásitos tendría el individuo y habría un estimativo de cuánto sería la pérdida sanguínea. Ahora, respecto al tratamiento, tiene que enfocarse desde varios puntos de vista que van más allá del tema clínico eminentemente, porque también tiene que concursar todo el componente del manejo de las excretas, todo el tema de salubridad que rodea a ese individuo, y ya desde el punto de vista médico pues tendríamos dos cosas que hacer. Una es pues desparasitarlo. Entonces existen dos opciones válidas. Un medicamento se llama Famodato de Pirantel y otro forma parte de los imidazoles, entonces es albendazol. Y además de eso pues tendríamos que reforzar el tema de la anemia ferropénica, entonces habría que suplementarle con sulfato ferroso. Ahora, hay un componente importante, y es que inicialmente uno pensaría que la anemia que produce este parásito pues es ferropénica, dadas las características además que aparecen en el cuadro hemático. Pero posteriormente, y sumado al tema de nutrición, la anemia podría cambiar esos valores. Cuando uno estudia un cuadro de anemia, uno debe hacer por lo menos tres cosas desde el punto de vista paraclínico. Uno sería pues, un cuadro hemático automatizado que tenga los componentes que tiene allí, aunque uno podría adicionar el índice de disolución eritrocitaria, que lo automáticamente de los cuadros hemáticos de cuarta o quinta generación, que está pendiente en ese caso, porque el enfoque de la anemia debería tener por lo menos tres datos: que usted dijera el tamaño, o sea, el volumen, y hablaron de microcítica o normocítica o macrocítica. Ese sería el primer componente que ahí está contemplado. La segunda posibilidad sería el volumen como tal, la cantidad de hemoglobina que existe. Entonces usted hablaría de hipocromía o normocromía o hipercromía, si fuera el caso. Y la tercera posibilidad, que no está contemplada ahí porque me falta el índice de disolución eritrocitaria, sería si es homogénea o heterogénea. Entonces, una cosa que hay que hacer, cuadro hemático completo. Lo segundo que habría que hacer es los reticulocitos, para saber si esa médula está respondiendo frente al reto que le está exponiendo el proceso pues de la pérdida sanguínea que está ocasionando los parásitos. Y la tercera sería un extendido de sangre periférica para conocer la morfología general de esas células. Cuando uno realmente estudia una anemia, uno hace esas tres cosas mínimas esperables. Pero si el paciente está desnutrido y este tema avanza a ser crónico, bien podríamos pasar de una anemia ferropénica a una anemia que comprometiera, por ejemplo, el componente de ácido fólico. Y entonces ahí las características de los volúmenes y las variables que ustedes vieron del cuadro hemático podría cambiar, porque entonces podría pasar de ser una microcítica a una macrocítica, básicamente por ausencia de ácido fólico. Entonces inicialmente sería un desparasitante desde el punto de vista médico y sulfato ferroso. 100 miligramos, doctor. La tableta de 100 miligramos ya a los 12 años. Sí, podría ser. Pregunto es que siempre ha existido la discusión de la absorción, que es muy reducida, de la tableta de 100 miligramos y que se estaría perdiendo un porcentaje importante. Entonces ¿le damos tableta de 100 miligramos o le damos una solución oral de equivalente a 75 miligramos de hierro como tal?
Realmente podría ser pues cualquiera de las dos opciones, pero habría que darle una recomendación, y gracias por la pregunta, lo ha olvidado y lo hacemos todo el tiempo. Y es la recomendación de que el individuo que está en tratamiento con sulfato ferroso tenga una absorción de lácteos lejana al momento de la toma del medicamento, porque el medicamento se adhiere a los productos lácteos y no se absorbe. Entonces es como si el niño no le estuviéramos dando nada en absoluto. Entonces tendríamos que dejarle, por ejemplo, los trata con frecuencia a los bebecitos, en los menores a 6 meses, que solamente toman leche. Y en ese caso tendremos que darle la dosis y una media hora después o media hora antes no dar ningún alimento que no va a tomar sino leche, porque se adhiere y no se absorbe. Es como si no le estuviéramos haciendo tratamiento. ¿Y por cuántos días? Depende del valor que quisiéramos llegar. Si es ese niño, debería manejar, como es hombre y está en Bogotá, entre 13 y 15 miligramos por decilitros de hemoglobina. Tiene 9.2, entonces lo mínimo esperable sería llegar por lo menos a 12. Alrededor de un tratamiento de un mes sube alrededor de 1 gramo, 1.5. Entonces estaríamos hablando de tratamientos por lo menos de 2-3 meses probablemente. Y algo importante es que no tratamos nunca el valor de la hemoglobina, ¿no? Muchas veces vemos pacientes con 2, 3 de hemoglobinas crónicas, y el paciente está compensado en sus rangos hemodinámicos, lo que decía el doctor Suescún de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. Son pacientes que ya adultos, me refiero a pacientes adultos, tienen una enfermedad crónica, y los ve uno subiendo escalas perfectamente 3, 4 pisos con hemoglobinas de 2. Pues puede suceder. Claro que no nos quedemos tranquilos con hemoglobinas de 2, ni mucho menos, porque también podemos estar afrontando un caso de una enfermedad maligna, ¿no? Perdón, otra cosa respecto a lo que ya hemos hablado de la absorción de hierro, es que si bien, y lo hemos dicho, si bien el hierro se absorbe mejor con el estómago vacío, el problema es que la tolerancia al hierro con el estómago vacío es mucho menor, ¿cierto? Presenta mayor síntomas gastrointestinales. Entonces se dice que por ese lado, dado que si en sí el hierro tiene baja biodisponibilidad, pues darlo con comidas para tratar de mejorar la tolerabilidad. Lo que decía el doctor Suescún, pues sí, alejado de productos lácteos, lo que sí ha mostrado aumentar la absorción es, por ejemplo, algo que me acidifique el pH gástrico, y dicen dar jugo, algo ácido, ¿no? Jugo de naranja o algo que tenga vitamina C que me acidifique un poco y que me incremente la absorción, porque nuevamente recordemos que el pH ácido lo que me va a incrementar es que me pase la forma férrica a ferrosa y así se pueda absorber. Lo otro, respecto a la monitorización del tratamiento, entonces una cosa es que primero empiezan a elevarse los reticulocitos, ¿sí? Después de más o menos un mes de tratamiento ya uno espera que la hemoglobina se haya aumentado 1 gramo, y después la idea es que yo continúe, a pesar de que se me normalicen los niveles de hemoglobina, yo voy a continuar el tratamiento aproximadamente por 3 meses o más, porque yo tengo que esperar, si bien la hemoglobina está normal, tengo que esperar a que los depósitos allá estén normales, ¿cierto? Entonces yo con eso voy a vigilar es la ferritina. Hasta que yo tenga una ferritina ya normalizada, en ese momento pienso ya mis depósitos de hierro están bien, entonces ahí sería el momento de suspender el tratamiento. Yo tengo una pregunta. ¿Cada cuánto tiene que controlar uno por paraquímicos a este niño cuando le está supliendo el hierro? Con esa expectativa de los 3 meses, generalmente hacia más o menos los 2 meses, y después es muy valioso lo que la doctora nos decía respecto de llenar los depósitos. Ahora, quiero mostrarle el siguiente contexto. Cuando el paciente tiene una alimentación complementaria usual, o sea, es mayor de 2 años, no tiene problema, la indicación que la doctora nos da es supremamente valiosa y lo hacemos, pero quiero llevarlos al contexto del menor a 6 meses, que por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, solamente, exclusivamente, nada más, sino leche materna. Entonces no le podemos dar un jugo a un menor a 6 meses, eso va en contra de todos nuestros lineamientos habituales, porque básicamente le estamos acabando básicamente el intestino y favoreciendo todos los procesos
de alergia. Entonces la recomendación del doctor es muy valiosa cuando él tiene una alimentación complementaria en adelante, pero en menor a 6 meses nunca en la vida, porque la idea es que solamente recibe seno materno, no hay otra posibilidad, no damos nada diferente de eso, ni siquiera agua, ni pan, ni galletas, ni nada. El niño los primeros 6 meses toma seno en exclusivo. Entonces vamos a saltar una pregunta que conecta un poco con esto, y es específicamente en el caso de Pablo, dadas sus condiciones y como se optó en algunos grupos por el uso de sulfato de hierro por vía oral, ¿es más conveniente este o la administración de alimentos ricos en este mineral? Pues ambas opciones están válidas. La idea es que el caso mostraba que el componente nutricional de ese niño no es adecuado y deberíamos favorecerlo. El hecho de que tenga una alimentación adecuada va a favorecer que se alcancen las metas a nivel de la talla, del peso, del crecimiento del perímetro cefálico y de en general todo su componente de neurodesarrollo. Entonces es fundamental pues, que tenga una alimentación balanceada y evidentemente se puede favorecer el tratamiento doble desde el punto de vista nutricional, por supuesto, y no dejarle solamente al tema farmacológico que lleve adelante el nivel que queremos, sino desde el punto de vista nutricional ambas opciones serían válidas, por supuesto. No, para nada, simultáneamente, no excluyente, no hay ningún inconveniente, por supuesto. Muchas gracias. Y preguntan también los estudiantes si los medicamentos que se han mencionado y que se decide administrar se encuentran cubiertos por el POS. Sí. El albendazol sí se encuentra cubierto por el POS. La dosis en pediatría, o sea, lo verán después probablemente, es por kilo de peso. Entonces uno mira cuánto pesa el niño y dependiendo de eso pues da la dosis que le corresponde. Existen básicamente 2 tipos de presentación, las que son tabletas y las que son en jarabe, en suspensión. Y de la parte de tabletas hay 2 presentaciones, las tabletas que vienen en 400 miligramos, las tabletas que vienen en 200. Entonces dependiendo de la edad uno ajusta cuál debe ser lo ideal. Sin embargo tenemos que tener presente que por ejemplo a un niño pues menor a 5 años uno no le da tabletas, entonces tabletas no sería opción para ellos porque se atoran y esa tableta se puede ir para el pulmón, y entonces ahí tenemos una alteración, una neumonía por tableta. Entonces lo que hacemos es que le damos suspensión y le calculamos la dosis dependiendo del peso. Y si quieren les cuento otra que estaba viendo allí que se parece respecto del tratamiento, y es que dice que cuál es el mecanismo. Si es por ejemplo el albendazol, la idea es que el albendazol ataca el componente neurológico del parásito a nivel de los receptores de la acetilcolina, entonces lo paraliza básicamente y pues con eso se expulsa, se suelta de donde está tomado. Recuerden que el ancilostoma tiene 2 dientes y el mecator tiene eso como unas placas cortantes, entonces se suelta de allí y pues sale. Básicamente, es con ese mecanismo. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen preguntas relacionadas con tratamiento o podemos hacer un giro de tema? Vamos a hacer una pregunta de sociohumanismo. ¿Cuáles tratamientos tradicionales se han usado en Colombia para la anemia? Todo lo que sea rojo. Todo lo que sea rojo. Para responder a la pregunta, lo primero que hay que hacer es preguntarse a qué se refieren con tradicionales. Porque tradición es todo lo que hace parte de una cultura. Entonces hay tradición en medicina, hay tradición en la medicina popular, en la medicina científica, en la medicina popular, en la medicina alternativa, y habría que mirar cada uno de esos campos para ver el asunto. Porque digamos que si comenzamos por la medicina popular, pues es la de las abuelitas fundamentalmente, la que usa todas las personas que desde el sentido común, su experiencia anterior y lo que ha ocurrido antes, pues generalmente el tratamiento contra la anemia, cualquier tipo de anemia, está relacionado con alimentos que teóricamente son ricos en hierro. Entonces las abuelitas le empacan a uno puré de espinacas porque tiene muchísimo hierro, el aceite de bacalao tiene muchísimo hierro, la sopa de pajarilla, exactamente, el consumo del hígado, en fin, digamos que hay diferentes tipos de alimentos que
y además son ricos en hierro y han sido recomendados tradicionalmente desde épocas inmemoriales para la anemia, sobre todo desde que se sabe que la anemia tiene un componente ferropénico. En esto hay algunos de esos alimentos que son problemáticos, como por ejemplo comer carne o comer frijoles que son ricos en hierro acompañados con arepa, que es muy tradicional en Antioquia, en Santander, en varias partes del país, porque el maíz compite con el hierro en el intestino y entonces capta el hierro e impide su absorción. Entonces la gente cree que está comiendo una gran cantidad de pan bistec así de grande, pero con una cantidad de carne así de grande, pero con una arepa así de grande, entonces está comiendo la mitad de lo que se supone que debería estar comiendo hierro. Bueno, eso por un lado. En las medicinas tradicionales, y nos podemos referir a las medicinas indígenas, pues dependiendo de cada medicina hay diferentes tipos de plantas que se utilizan para eso. Yo no soy un especialista en eso, pero sé que en Colombia hay más de 82 lenguajes indígenas, luego hay por lo menos más de 82 etnias indígenas todavía supervivientes y por lo tanto puede haber por lo menos 82 tipos de tratamiento con relación al problema de la anemia. Porque dependiendo de la interpretación que se tiene de la enfermedad en cada cultura, pues entonces el mecanismo de tratamiento depende de la interpretación de ese mecanismo. Y creo que el 99.9% de esos mecanismos no coinciden con los que usamos en la medicina científica o alopática, como los llaman los que hacen medicina que no es la oficial, digamos así. Generalmente todos esos tratamientos resultan de una observación permanente empírica de los resultados con uso de plantas, de alimentos, de sustancias animales o minerales, etcétera, etcétera. Habría que hacer un repaso prácticamente de la farmacopea de la indígena para mirar cuáles son esas plantas. El doctor Zuluaga debe conocer bastante de ese asunto. En otras medicinas que llamamos alternativas, y que para nosotros son alternativas, pero que en otros lugares del mundo son tradicionales, como por ejemplo la medicina hindú, por ejemplo la homeopatía o por ejemplo la medicina china, pues hay también tratamientos específicos. Que yo conozca, en la acupuntura se utiliza lo que se llama la estimulación del punto maestro de la sangre, que es un punto que queda exactamente aquí sobre la tibia, en la mitad de la pierna, que se estimula con una aguja de acupuntura que se mete y se gira en el sentido de las manecillas del reloj, y hay, en este momento no lo tengo presente, pero leí alguna vez un artículo en el Journal of Chinese Medicine donde hacen un estudio con tomas de hematocrito periódicas a partir de la estimulación, y se ve claramente cómo va aumentando tremendamente el hematocrito. Es impresionante los resultados que muestran, y lo comparan además con tratamientos médicos con hierro y con otras cosas, y efectivamente es mucho mejor el uso de ese punto. Pero la medicina occidental alopática nunca se ha tomado la modestia de mirar eso, y entonces pues no maneja eso. Nos ahorraríamos muchos problemas si usáramos una agujita en vez de todo este problema del hierro que no se absorbe, y mucha plata, ¿no? Muchos problemas para los pacientes, porque una de las cosas por las cuales los pacientes abandonan el tratamiento de la anemia con hierro es porque dicen: doctor, esa medicina me cae muy mal, me pone la materia fecal negra. Y entonces ellos piensan eso como un síntoma negativo. Ellos no saben que el hierro, claro, tiñe las heces, pero o me pone negro los dientes, o otro tipo de cosas que ocurren con estos tratamientos con hierro. Y si vamos a la tradición de la medicina occidental, pues también ha habido diferentes tratamientos a través de la historia. El primero que se comenzó a utilizar ya, digamos, por la medicina oficial fue el uso del timol, que precisamente comenzó a usarlo la Fundación Rockefeller en sus campañas contra la mucinariasis. Después, en Colombia se usó el aceite de higuerón, que tradicionalmente se llamaba leche de lecho macho. Es una planta que ya casi no se ve en Colombia, el lecho macho. Es una especie de leche de unas hojas grandes, que no se parecen a la leche, se parecen más a las hojas de una mata que se llama balazo. Son hojas grandes, agujereadas, porque al arrancar la hoja, entonces esa planta bota una leche blanca. Con esa leche blanca la recogían, la mezclaban con agua y se la daban a los pacientes, y botaban todos los parásitos. Eso sí, salían todos los gusanitos por miles, porque además son muchísimos los parásitos que se colocan en el intestino. Pueden ser millares de parásitos que un solo paciente tiene. Entonces generalmente se combinaba el timol o la leche del lecho macho, la leche de higuerón,
con un purgante para ayudarle a evacuar al paciente todos los gusanitos. Ahora, el tratamiento de la anemia, y sobre todo la anemia tropical, como es el caso de este paciente, no es solamente desparasitarlo, yo estoy de acuerdo. Hay que sacar los parásitos porque si no, no dejan de chupar sangre, pero el problema es mucho más complejo, porque siempre es un paciente que se encuentra en un contexto sociocultural muy específico que hay que abordar desde todo punto de vista. El tratamiento de la anemia tropical se simplificó de una manera muy sencilla cuando en Colombia apareció la fábrica de zapatos Croino, porque eran todos zapatos con suela de caucho, botas pantaneras con suela de caucho, que impedían el paso de los parásitos hacia la piel, en los pies y en buena parte de las piernas arriba, porque pues eran botas altas, pantaneras, todavía las siguen usando los campesinos cafeteros, recolectores de café usan esas botas, los arroceros, todos los que están metidos dentro del agua o en una tierra húmeda usan esas botas, y pues en esas regiones donde la gente tiene dinero para comprar las botas, que no son muy costosas comparados con otros zapatos, pues entonces el problema se acabó. El problema, y aquí hay una pregunta que voy a empatar de una vez porque dice que si lo que se implementó para erradicar los itinerares continúa vigente hoy. Continúa vigente en las zonas donde la pobreza es tal que la gente no tiene para comprar zapatos Croino. Y los chicos andan descalzos. Y andan descalzos por el campo, por el prado, por el potrero. Y como cuando uno anda por el potrero no tiene tiempo de volver a la casa para ir al baño, entonces hacen el potrero, y entonces luego camina por allí. O inclusive en las mismas regiones rurales donde las ciudades tienen, los pueblos tienen piso de tierra, pues entonces, y no se recogen las excretas, y no hay alcantarillado, si no hay buena recolección de basura, etcétera, etcétera, pues la contaminación continúa, y por lo tanto las medidas siguen siendo las mismas: desparasitar, hacer que el chico vaya a un sanitario para hacer deposición y no lo haga en la tierra, y que no camine por ahí por encima, y de lo posible que aprenda a hacer los zapatos, pero todo depende de la condición económica. Luego la oncinariasis sigue siendo un problema serio en ciertas regiones como los llanos orientales, algunas regiones de la costa, donde el suelo es cálido y húmedo, está contaminado con parásitos, y pues la gente no toma las medidas necesarias porque no puede hacerlo. ¿Sí? De manera que el tratamiento de la oncinariasis es un buen sueldo para poder comprar zapatos. Fundamentalmente lo demás es secundario, básicamente.